5. Bienvenidos a su programa Reflexiones. Solo en Jesús hallarás perdón, hallarás perdón. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo. Muy buenos días, mis hermanos y amigos fieles oyentes de este programa Reflexiones. Esta hermosa mañana les saluda a su hermano y amigo Saúl León aquí en cabina, en vivo, gracias a Dios, llevando a cabo, transmitiendo este mensaje para cada uno de ustedes en el calor de sus hogares. Esperando que ya estén listos, preparados para poder escuchar este mensaje, que esta reflexión le va a ayudar para que pueda meditar en todo el transcurso de este día, en lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios que estamos aquí, gracias al Señor, y estamos en un momento dando inicio, ¿verdad?, a la reflexión de esta mañana. Tenemos ahora también a nuestro hermano José Amílcar. José Amílcar, bienvenido. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Un saludo para cada uno de ustedes que nos está escuchando en esta mañana. Su hermano José León aquí en cabina, esperando que este mensaje pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, esperando que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes. Muy bien, estamos aquí ya preparados para la reflexión de esta mañana. En breves momentos estaremos ya dando inicio. Esté listo, preparado, con su Biblia en mano para que pueda rectificar todo lo que nosotros estemos tratando de darle enseñar a través de la palabra de nuestro Dios. Hombre, digno es tu nombre, digno es tu nombre. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Yo le esperaré, pues sé que vendrá y feliz. Muy bien, hermanos, amigos, estamos ya listos para la reflexión de esta mañana. El tema de la reflexión es: la iglesia fue fundada por Jesús y sobre él. En ese tema estaremos reflexionando esta mañana y estará nuestro hermano José Amílcar dirigiendo la enseñanza. Estimado amigo y hermano que nos escucha en esta mañana, esperamos que usted pueda estar con una Biblia en su mano para que pueda acompañarnos en las lecturas bíblicas, para que usted mismo pueda comprobar cada una de las cosas que vamos a hablar en esta mañana. A manera de introducción, solamente decirles de que como Iglesia de Cristo creemos en la Biblia como nuestro manual de fe, como la guía a seguir, como lo dice su palabra en 1 Timoteo 3:16, que la Biblia es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la razón por la cual nosotros obedecemos solamente la Biblia, la palabra de Dios. Y como Iglesia de Cristo, callamos donde la Biblia calla y hablamos donde la Biblia habla, y no nos salimos del patrón bíblico que Jesús nos ha venido a establecer. Y por esa razón y conforme a ello, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Sé que más de alguna vez usted se ha preguntado ¿por qué hay muchas iglesias? ¿Y por qué las iglesias tienen diferentes nombres? Yo sé que más de alguna vez usted se ha preguntado ¿por qué hay una iglesia aquí y hay una iglesia allá? ¿Por qué hay tanto pleito entre tantas iglesias? Todas son diferentes. ¿Qué es lo que pasa con las iglesias que están en nuestra comunidad, que están en este mundo? Vamos a hablar un poco acerca de la iglesia, esa iglesia que fue fundada por Jesús y fundada sobre él. Esta mañana queremos que usted pueda estudiar de la palabra de Dios, no obligándolo a poder seguir lo que nosotros decimos, sino diciéndole a usted que investigue y se dé cuenta por usted mismo cuál es la iglesia verdadera. Como primer punto tenemos aquí que la iglesia de Cristo
es correctamente llamada Iglesia de Cristo por varias razones. Fíjese que tal designación no es un nombre o denominacional, ni tampoco es el nombre exclusivo por el que se refiere a la Biblia, a la iglesia en la Biblia. No aparece solamente así en la Biblia, ¿verdad? Pero puesto que Cristo fundó la iglesia y Él es el camino y es el mismo fundamento de la iglesia, llamar la iglesia de Cristo es lo más apropiado. Algo así como cuando usted dice, va, tengo mi carro, va, yo tengo mi carro, va a ser una cuestión que es propiedad suya. O como cuando usted funda un negocio, el negocio es de usted porque usted lo fundó, ¿verdad? Entonces así la iglesia de Cristo se denomina iglesia de Cristo porque Cristo fundó esa iglesia. De acuerdo a las escrituras, cuando nosotros, hermano Amílcar, cuando nosotros hablamos a las personas, siempre cuestionan el porqué de la iglesia de Cristo. Y verdaderamente es escritural referirse a la iglesia de Cristo como iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas personas siempre se preguntan, ¿y por qué? ¿Cuál es el nombre? Entonces, ¿cuál es realmente escrituralmente a cómo nos vamos a referir como la iglesia de Cristo? Pues como les decía al principio, tenemos que basarnos estrictamente en la palabra de Dios. No podemos venir y tomar fundamento de un libro inventado por hombres o de un nombre inventado por hombres. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos. Entonces, sí es escritural referirse a la iglesia como la iglesia de Cristo, sí, porque está en la palabra de Dios y más adelante vamos a estar aprendiendo un poco más de eso. En base a lo que se cuestiona en cuanto al círculo de religiones, ¿verdad? Siempre cuestionan el hecho de que cada iglesia aseguran y aseveran que han sido fundadas por Cristo. ¿Verdaderamente todas las iglesias han sido fundadas por Cristo? ¿O verdaderamente cuál es la iglesia verdadera que fundó Cristo? Verdaderamente la que Él verdaderamente estableció como su verdadera iglesia. La iglesia de Cristo ha sido fundada por Cristo. Fíjese bien que en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Simón Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este pasaje nos indica obviamente que Cristo es el edificador y fundador de la iglesia del Nuevo Testamento, y que Él llama a esta iglesia su iglesia. Nótese bien que dice mi iglesia en el texto bíblico, no dice mis iglesias, sino mi iglesia. Cualquier iglesia fundada por alguno otro que no sea Cristo, no es la iglesia de Cristo. Fíjese que en el Antiguo Testamento David anunció una gran verdad cuando dijo en el libro de Salmos, capítulo 127:1, dijo David, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En el Nuevo Testamento también aprendemos que en 1 de Timoteo 3:15, que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Entonces, si el Señor no edificó la casa, o sea, su iglesia, los que la edificaron trabajaron en vano. Entonces Jesús declaró en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 13, toda planta que no ha sido plantada, mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que mi Padre no ha sido, toda planta que no ha sido plantada, mi Padre Celestial la va a desarraigar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que toda iglesia que ha sido fundada por hombre, toda iglesia que no ha sido fundada sobre el fundamento que es Cristo, Dios la va a desarraigar. ¿Qué quiere decir? Que Dios la va a botar, la va a quitar del palo, del fruto, de todo lo que cae, ¿verdad? La va a quitar y la va a echar a un lado. ¿Por qué? Porque en vano trabajan los que la edifican si Dios no la ha edificado. Ahora, ¿cuántas iglesias prometió Cristo que iba a edificar? Leemos aquí claramente que es una. ¿Por qué? Porque Él hablaba de mi iglesia. No son muchas, no son todas, es una sola. Ahora, ¿qué sucede a todas estas iglesias? A todas estas plantas, como dice el texto bíblico, que no han sido plantadas por nuestro Padre Celestial. ¿Qué pasa
con todas estas iglesias que vemos ahora en nuestra comunidad, de las cuales Cristo no es el fundador. Vemos en muchas iglesias la duda que decía nuestro hermano Saúl al principio, que muchas personas están confundidas, ¿verdad?, en cuanto a quién es el fundador de la iglesia. Porque la mayoría de iglesias tienen fundadores humanos y le dan reverencia a esos hombres, a todas esas personas humanas. ¿Por qué? Porque les aseveran que ellos han fundado esa iglesia. Les dan reverencia a esas personas. Vea, tenemos bastantes ejemplos de fundadores de diferentes iglesias denominacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas iglesias que no han sido fundadas por Cristo Jesús? Dice, serán desarraigadas del árbol de la vida. Entonces, tenemos que tener bien claro que el fundador de la iglesia es Cristo Jesús. El fundador de la iglesia de Cristo es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer su iglesia y en su palabra así lo dice. Dice, edificaré mi iglesia. Estamos hablando, ¿verdad?, siempre en relación a la base fundamental de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Estamos refiriéndose bíblicamente por qué se debe llamar iglesia de Cristo y por qué Cristo es el fundador. Porque verdaderamente tenemos una gran confusión religiosa, ¿verdad? Y cada grupo religioso, si usted lo investiga, tiene su fundador. Y como ende tiene su nombre, el cual le destinó el fundador. Ahora la pregunta es, cada de estas denominaciones o grupos religiosos tiene que tener un fundamento que es basado en base a la enseñanza que su fundador dio. ¿Cuál sería el fundamento que estableceríamos como patrón que Cristo estableció para lo que es la iglesia de Cristo? Bien, ahora hablamos acerca del fundamento. Dice, la pregunta, ¿cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo? Cristo, como habíamos estado estudiando, no solo es el fundador de la iglesia, sino que Él también es el fundamento de la iglesia. Ahora le pregunto a usted, ¿ha sido la iglesia del Nuevo Testamento fundada sobre algún hombre, doctrina o práctica religiosa o alguna forma de gobierno eclesiástico? No. La respuesta es no. La iglesia que Cristo vino a establecer no iba a ser establecida por ningún hombre, sino por el mismo Jesús. Y su nombre, por ende, no puede llevar el nombre de un hombre o de algo, sino del mismo Cristo que fue el que vino a establecer esa iglesia. Entonces, ahora reconocemos que Cristo es el fundador de la iglesia. Y fíjese que en la misma declaración que habíamos estado leyendo en Mateo 16, 18, la que citamos anteriormente, Cristo dijo a Simón Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esa roca? ¿O cuál es esa roca en la que fue establecida la iglesia de Cristo, como lo dice este texto bíblico? El hecho cimentado que Pedro justo acababa de reconocer, porque antes, en ese texto bíblico donde estamos leyendo, Mateo 16, 18, en el versículo 16, dice que Pedro le dijo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, le dijo en el texto, el Hijo del Dios viviente. Enseguida de esta declaración que Pedro le hizo, Jesús le dijo que sobre esa roca él edificaría su iglesia. La roca no era el apóstol Pedro ni ningún otro hombre, más bien era Cristo Jesús y su relación divina con Dios. El hecho de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Hijo de Dios, es la razón por la cual Él iba a ser el fundamento de esa iglesia. El apóstol Pablo deja esto totalmente aclarado cuando dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento sobre la iglesia que Cristo estableció. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el fundamento. Entonces, hay muchas iglesias y denominaciones de las cuales ponen su fundamento en hombres. Obedecen a las leyes y mandamientos de hombres. Y por esta razón esas iglesias no pueden ser la iglesia que Cristo vino a establecer. Cualquier iglesia edificada sobre algún otro hombre o sobre alguna doctrina religiosa especial o alguna forma de gobierno clerical,
está edificada sobre el fundamento incorrecto y no permanecerá. La iglesia que Cristo estableció va a permanecer para siempre. Y la iglesia que ha sido establecida por algún hombre o por alguna doctrina religiosa, ¿verdad? En especial, porque hay muchas, no vamos a citar ninguna, ¿verdad? Pero muchos tienen conocimiento de diferentes iglesias. Todas estas iglesias no van a permanecer. ¿Por qué? Porque están fundadas sobre el fundamento incorrecto. La iglesia establecida por nuestro Señor fue edificada en Él mismo, y en el hecho de que Él es el Hijo del Dios viviente. Es por eso que cualquier persona llega a ser miembro de la iglesia debe confesar su fe en Cristo como el Hijo de Dios. Y en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 37, lo leemos, dice de la siguiente manera. Hechos 8, versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual fundó su iglesia. Ahora, algunas de las cosas que debemos de hacer nosotros para poder ser parte de esa iglesia que Cristo vino a establecer. Más adelante las vamos a estar estudiando. Entonces, se dice que la iglesia es una casa espiritual hecha de piedras vivas. Antes de que alguna persona pueda ser puesta en Cristo, su fundamento, y ser hecha una piedra en tal casa, debe creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice y nos indica cómo nosotros podemos pertenecer a esa iglesia que Cristo fundó, del cual Él es el creador y es el fundamento de la misma. Entonces nosotros como personas debemos de venir y creer de todo corazón en que Jesús es el Hijo de Dios. Primero debemos de creer con fe que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a estar estudiando más adelante la forma como nosotros podemos llegar a ser parte de esta iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde fue fundada? ¿Por quién fue establecida? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que tenemos ahora, verdaderamente, para que usted pueda comprender el origen verdadero de la iglesia, de dónde viene, ¿verdad?, bíblicamente la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Dónde realmente establecida la iglesia de Cristo? Hay muchas dudas hoy en día en el ámbito religioso y en todas las personas en cuanto a saber dónde fue el lugar donde fue establecida la iglesia verdadera. Muchas iglesias tienen su fundación en diferentes lugares, ¿verdad? Algunas están en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos. Otras tienen su fundamento en la Ciudad de México. Otras tienen su fundamento en diferentes lugares, ¿verdad? Y algunas iglesias que han sido fundadas localmente aquí en nuestro país, El Salvador, ¿verdad? Y así muchas iglesias fundadas desde Europa que han venido desde allá hasta acá. Y así, ¿verdad? Hay muchas iglesias que tienen diferentes lugares donde han sido fundadas. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la fundación de la iglesia de Cristo y en qué lugar fue establecida. Para iniciar, pues, hablando un poco acerca de la historia y acerca de lo que estuvimos estudiando en la última clase que presenté el día sábado, acerca de buscando la iglesia verdadera, la iglesia establecida por Cristo Jesús, la iglesia predecida por los profetas desde el Antiguo Testamento. Esa iglesia del Nuevo Testamento que iba a venir a ser establecida, que fue predecida por los profetas. Y en el libro de Daniel, le invitamos a que nos ayude ahí con la lectura, el libro de Daniel capítulo 2, versículo 44, que dice: Dice la Escritura: porque en los días de estos reyes, refiriéndose al tiempo del Imperio Romano, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca jamás será destruido, ni será dejado, ¿verdad?, a otro reino. Se establecerá un reino que desmenuzará a todos los demás reinos y él permanecerá para siempre. Estamos hablando de un reino eterno que iba a ser establecido según la profecía de Daniel en los tiempos del Imperio Romano. Así es. Entonces, esta iglesia iba a ser establecida en Jerusalén. No se pone a pensar usted que lo más lógico, que es el lugar donde se dieron todas estas historias bíblicas, es donde vaya a ser establecida la iglesia, ¿verdad? Porque muchas personas a veces se preguntan, una de las iglesias más conocidas, como es la iglesia católica, ¿a dónde fue fundada la iglesia católica? Y la respuesta es en Roma, ¿verdad? Pero, ¿por qué en Roma?
Si usted se va a buscar el mapa, la dirección de los países y todo, Roma está muy alejado de lo que es Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué ahí? Entonces, predecida por los profetas, ¿por qué? Porque desde aquel tiempo los profetas venían con la predicción, ¿verdad? La iglesia va a ser establecida en Jerusalén, la iglesia va a ser establecida en Jerusalén. Entonces, ahí fue donde Jesús estableció su iglesia. La iglesia que Cristo ha establecido y que fue fundada por él mismo se inició en la ciudad de Jerusalén, en el primer día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. Y ya lo vamos a estar leyendo más adelante en el capítulo 2 del libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, los profetas desde hace largo tiempo habían venido prediciendo, ¿verdad?, el reino venidero del Mesías, el reino que Jesús iba a venir a establecer. Recuerde que la palabra reino, la palabra del Señor la asemeja con la palabra iglesia, que vienen significando lo mismo, reino o iglesia, ¿verdad? Cuando Daniel decía que va a haber un reino que no va a tener alianza con ningún reino, está hablando de la iglesia que Cristo iba a venir a fundar, de la cual es el creador y es el fundamento, ¿verdad? El libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, dice de la siguiente manera. Juan, capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La palabra de Dios claramente nos dice, ¿verdad?, que cuando se refiere a reino, está hablando de la misma iglesia, y dice que este reino no era físico, sino espiritual. Y dice que este reino no es de este mundo. O sea que la iglesia está en este lugar, pero la iglesia va a ser llevada con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto fue culminado con la fundación de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Todo lo que había venido predecido por los profetas vino a ser culminado cuando la iglesia se estableció, como lo narra el libro de Hechos, capítulo 2. Después de la resurrección de Cristo, Cristo apareció a sus discípulos y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso lo dice el versículo, el capítulo 24, versículo 46 al 47 del libro de Lucas. Nótese bien que nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de cuándo y cómo se tenía que haber establecido la iglesia. Y dice que se iba a predicar su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La palabra de Dios en ningún momento menciona a Roma, ¿verdad? Es el lugar muy famoso donde una de las iglesias más numerosas ha sido establecida, ¿verdad? No es ese lugar donde se iba a establecer la verdadera iglesia de Cristo. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice algo muy importante. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Más adelante vamos a estar quitando algunas dudas acerca de lo que es el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en este libro de Hechos se estaba celebrando esta fiesta del Pentecostés. Y aquí dice en el texto, ¿verdad? Entonces, que justo antes de ascender a los cielos, Cristo dijo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nótese que en esta declaración Jesús dijo a sus apóstoles que recibirían poder. ¿Qué poder? El poder para predicar el evangelio en toda la extensión de la tierra, ¿verdad?, que culminaría en el advenimiento del reino o iglesia, la iglesia del Señor. Cuando el Espíritu Santo viniese sobre ellos, dice la palabra del Señor, que iba a ser establecido eso. Y seguimos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, algo muy importante. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que el Espíritu Santo viniendo sobre los apóstoles y dándoles poder para predicar el Evangelio en las lenguas o idiomas de todas las personas que se reunieron en Jerusalén para celebrar esa celebración tan famosa del Pentecostés. Vemos como resultado de la predicación de los apóstoles, la gente se compungió de corazón y preguntaron qué debían de hacer para que sus pecados fueran perdonados. Y eso lo leemos en el versículo 37 de ese mismo capítulo 2 de Hechos, que dice: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nótese que aquí la palabra de Dios nos habla acerca del día de la fundación de la iglesia de Cristo, que fue en Jerusalén cuando se estaba celebrando el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, muchas de las personas reunidas en ese lugar, como lo hemos estado leyendo, que eran de todos los lugares de la tierra, dice que estaban ahí y al escuchar a Pedro y en la primera predicación, ellos se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Entonces, en ese momento se les instruyó. En el versículo 38 continúa leyendo que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso lo dice el versículo 41. Fíjese que las personas en este lugar reflexionaron y meditaron. Y se dieron cuenta de que ellos estaban equivocados y estaban en un error. Entonces obedecieron primero a lo que los apóstoles dijeron. ¿A qué obedecieron? Obedecieron al Evangelio que Jesús les había dicho que predicasen. Y cumplieron el mandamiento de Dios y la profecía de que en ese momento, cuando iba a venir el poder desde lo alto, iba a ser establecida la iglesia. Nótese que todo lo que le estamos hablando acerca de la fundación de la iglesia, lo estamos haciendo conforme a lo que la palabra de Dios les dice. No le estamos inventando ni le estamos metiendo cuento, ¿verdad? De que inventando las cosas que estamos leyendo. Todo lo que estamos leyendo está en la Biblia, está en su Biblia, búsquela. En el libro de Hechos capítulo 2. Entonces, dice que aquel día cuando las personas obedecieron, fueron bautizadas, dice que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas, que fueron los primeros cristianos bautizados en ese lugar. Entonces, el reino o iglesia de nuestro Señor, primero decimos que vino con poder desde lo alto y fue establecida por Cristo en la ciudad de Jerusalén en el año 33. ¿Por qué? Porque 33 años tenía Jesús cuando fue crucificado y resucitó y hoy se encuentra a la diestra del Padre. Entonces, después de esto, en toda ocasión en que la gente escuchaban sobre Cristo, primero creían sobre Él. Se arrepentían de sus pecados, confesaban que el Cristo era el Hijo de Dios y eran bautizados para la remisión de sus pecados. Y el Señor les añadía a su iglesia. Fíjese bien que desde ese tiempo nosotros debemos de obedecer el patrón bíblico. ¿No le parece a usted que es lo más inteligente obedecer lo que la palabra de Dios dice a obedecer lo que hombres y mandamientos humanos dicen en cuanto a cómo usted puede obtener la salvación de su alma? La palabra de Dios dice claramente que estos primeros cristianos creyeron, se arrepintieron, eran bautizados para el perdón de sus pecados y el Señor les añadía a su iglesia. ¿No cree usted que lo más inteligente es obedecer este patrón para que Cristo también lo añada a usted, a su iglesia, a la iglesia bíblica, a la iglesia fundada por Cristo Jesús? Ahora, ¿qué hace el Señor con una persona que oye el Evangelio, cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Cristo y es bautizada para la remisión de pecados? ¿Qué hace con esa persona? Sencillamente, el Señor la añade a su iglesia. El Señor le añade a usted a su iglesia cuando usted obedece al Evangelio de salvación que Jesús vino a establecer. Déjeme decirle, querido amigo que nos escucha, que es un gran privilegio ser miembro de la iglesia de Cristo. Esa iglesia que Cristo estableció y de la cual Él mismo es el fundamento. Cuando la vida aquí en la tierra llegue a su fin,
uno puede gozar de vida eterna en los cielos siendo un miembro fiel del cuerpo de Cristo. Por otro lado, es peligroso ser miembro de alguna otra iglesia no fundada por Cristo ni establecida sobre Él. No hay promesa de salvación eterna por ser miembro de una iglesia formada y establecida por hombres. Usted debe de preocuparse y saber en qué iglesia está y por quién ha sido fundada. ¿Por qué? Porque esa iglesia va a ser desarraigada. Entonces, la iglesia que Cristo estableció es la única iglesia que va a prevalecer. Ahora, le preguntamos a usted, ¿por qué arriesga su alma asistiendo a iglesias no fundadas por Cristo, sino por hombres? Sea sabio en elegir el lugar donde usted va a terminar y donde usted va a encontrar el camino a la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Tal y como es. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1,5 cuadras al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Yo le esperaré, pues sé que... Estudiando un poco acerca de este tema, pues vamos a estar aprendiendo unas cositas más, ¿verdad? Tal vez algunas personas es nuevo lo que hemos estado enseñando, pero queremos hablar un poco acerca de la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta a la cual estaban celebrando en ese momento cuando fue establecida la Iglesia de Cristo. Y primero, pues hermano Saúl, ¿qué celebraban en esa famosa fiesta de Pentecostés? La fiesta que se denomina fiesta de Pentecostés, que relaciona el escritor Lucas en el libro de Hechos, está hablando de que cierto tiempo después, primeramente se celebraba la Pascua. La Pascua era la fiesta que celebraban los judíos conmemorando la liberación del pueblo cuando eran esclavos en Egipto. Seguidamente, a continuación, venía la siguiente fiesta, que era la fiesta de la cosecha, que se llamaba la famosa fiesta del Pentecostés. Era una celebración donde todos los judíos residentes y no residentes en Israel, de diferentes partes del mundo, tenían que moverse, así como tenían que celebrar la fiesta de la Pascua. Muchos se quedaban de una vez para esperar la fiesta de la cosecha, porque eran las primicias de la cosecha que tenían que entregar en el templo a los sacerdotes. Entonces era por ley que la primicia, o sea, las primeras cosechas tenían que ser dedicadas al Señor en el templo. Y de esa manera todos los judíos de todas las naciones se reunían ahí en esa fecha para poder conmemorar y celebrar, ¿verdad?, el pago de las primicias que ya lo debían al Señor. Y ese acontecimiento se dio que en ese evento tan importante para ellos, el Dios del cielo decidió establecer el reino de Cristo en esa fecha exacta. ¿Por qué razón? Porque en ese momento estaban reunidos los judíos de todas las naciones. Ustedes pueden encontrar ahí la historia en el libro de Hechos capítulo 2, que habían de todas las naciones reunidos ahí en Jerusalén celebrando la fiesta de la cosecha en la fiesta de Pentecostés. Y en esa razón el Espíritu Santo estableció el reino mandado por Dios en esa fecha para que todos los judíos de todas las naciones conocieran del evento y dieran testimonio, y así el evangelio fuera predicado en todas las naciones, como fue el mandamiento que dejó Jesús, ¿verdad? Que el mandamiento se debía de predicar en todas las naciones. De esa forma es como se dio origen a la Iglesia de Cristo, a través, ¿verdad?, de esta gran fiesta de la cosecha que los judíos celebraban y se encontraban de todas las naciones. Así que de esa manera todos los judíos que en esa ocasión estaban fueron testigos de lo que aconteció y fueron portavoces llevando esta noticia donde quiera que ellos iban. Y de esa forma ahí podemos ver en Hechos capítulo 2 que las primeras personas que se convirtieron fueron 3,000
3,000 personas convertidas de esa gran multitud de gente que se encontraba para esas fechas en Jerusalén. Entonces concluimos, estimado amigo y hermano que nos ha escuchado en esta mañana, primero que la iglesia de Cristo ha sido fundada por Cristo Jesús, que la iglesia de Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, y que la fundación de la iglesia se dio en Jerusalén, en el día de Pentecostés, en ese momento tan especial donde el Espíritu Santo fue derramado y se predicó su palabra y más de 3,000 personas fueron bautizadas. Ese día dio origen para que la iglesia de Cristo se propagara en todo el mundo como Jesús lo había dicho. Hasta hoy en día la iglesia de Cristo llegó aquí a nuestro país, El Salvador. Y esta misma iglesia de hace 2,000 años aproximadamente es la iglesia a la cual nosotros asistimos. Es la iglesia a la cual nosotros, como la palabra de Dios nos lo dice, no como hombres o credos humanos nos lo hacen saber. Así que le invitamos a usted para que pueda visitarnos y estudiar de la palabra de Dios. Si usted tiene pena o tiene miedo de asistir, pues lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Si quiere usted estudios bíblicos, puede acceder a nuestro sitio web www.idcla14.com o puede buscarnos en internet como Iglesia de Cristo en San Miguel, El Salvador, donde usted puede bajar diferentes estudios bíblicos para que lea y aprenda más de la palabra de Dios. No queremos obligarle, no queremos ser así como duros y decirle, no, es que nosotros estamos en lo correcto. No, usted mismo dése cuenta, por usted mismo, dónde está la verdad, y lea y estudie la palabra de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de esta reflexión de esta mañana, esperando que haya sido de mucho provecho para su conocimiento. Esperamos servirle mucho para que usted pueda escudriñar las escrituras, y de esa manera pues estamos agradecidos con usted, esperándole para el día de mañana que nos continúe con esta enseñanza, ¿verdad? A las 7 de la mañana por esta misma emisora. Gracias, hermano Milka, por la participación de la palabra de Dios, y estamos agradecidos también con todos y por la bendición que Dios nos ha dado de poder transmitir el mensaje de su palabra. Gracias a todos, que el Señor les bendiga. Amén. Hablaré de ti donde esté. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Sintonícenos todos los sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Si tienes una pregunta, comentario o deseas recibir un curso bíblico por correspondencia gratis, escríbenos. Programa Reflexiones, apartado postal número 32 de San Miguel. Que Dios les bendiga siempre. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu